también son oraciones. Que estas alabanzas sean las oraciones que cada uno entrega con sinceridad a Dios desde lo más profundo de su corazón. Vamos a empezar alabando. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo
Bueno, les damos la bienvenida al culto de jóvenes del día de hoy. Vamos a empezar en este momento confesando nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen. Padeció de acuerdo a la voluntad de Dios Padre. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está orando a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los muertos y a los vivos. Creo en el Espíritu Santo, la Escritura infalible e inerrante como la única palabra de Dios. Creo en la Santa Iglesia, la comunión de los creyentes, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo como Jesús y la vida eterna en el cielo. Amén. A continuación va a orar nuestra hermana Ihayon. Dios Padre, gracias. Gracias por reunirnos ante tu presencia para poder rendirte este culto a pesar de las circunstancias en que nos encontramos. Dios Padre, perdónanos, límpianos, purifica nuestros corazones, restáuranos. Te pedimos, Señor, que nos encamines una vez más, nos dirijas, nos guíes con tu palabra, con tu poder y nos conviertas en odres nuevos. Dios, bendice, llena el corazón de cada uno de los presentes con tu Espíritu Santo. Anhelamos ahora en este momento, te necesitamos, Dios. Abre nuestros ojos, nuestros corazones, para que al escuchar tu palabra, al escuchar tus enseñanzas, podamos recibirlas y pueda ser reflejado en nuestras vidas. Dios, en estos momentos vivimos una situación muy complicada con el virus, el COVID-19, con estos nuevos cambios que hay. Vivimos una situación difícil de afrontar, de aceptar según nuestros parámetros. Cada uno tenemos nuestras propias dificultades, nuestras propias barreras que nos afectan de distintas maneras y que no es tan simple, tan fácil, que con nuestras fuerzas, nuestras mentes, que nosotros siendo el centro no podemos pasar, no podemos ganar. Dios, danos esas fuerzas para dejar todo, para entregarlo todo ante ti e interviene por nosotros. Hoy más que nunca queremos que nos quebrantes, nos redimas y tomes nuestro lugar, dirijas y fijes nuestro camino hacia ti para que podamos volver a levantarnos y podamos ser vencedores ante cualquier situación que se nos aceche. Dios, danos hoy un corazón humilde, llénanos a cada uno con tu amor, con tu sabiduría y sé nuestro protector, nuestro escudo. También te pedimos que protejas nuestra iglesia y que pronto podamos volver a ese santo lugar a rendirte culto. Y te pedimos que ayudes, que tu gloria esté presente en la construcción del nuevo templo y pueda finalizarse sin ninguna complicación. Bendice a cada uno de los que participan en esta construcción, llénalos de gracia y protégelos en todo momento. Dios Padre, nuestro pastor principal y su esposa están en Corea. Dios, cuídalos en todo momento y que puedan volver sanos y salvos. Ahora escucharemos de tu palabra a través de Han Natalia Chondosanim. Llénala de tu Espíritu Santo, de gracia, de sabiduría y de bendiciones y protege su salud, su familia en todo momento. Dios, estamos conectados por medio de una pantalla. Te pedimos que en cualquier lugar que nos encontremos, que a pesar de que sea por este medio, ahora estés derramando de tu gracia a cada uno de los integrantes de este Chongyambu y avies ese fuego que hay dentro de nuestros corazones, para que podamos ser sensibles a tu palabra, a ese Espíritu Santo. Dios, te
amamos y te damos las gracias una vez más. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tener en este momento, vamos a tener el momento de la ofrenda. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias por nuevamente reunirnos, Señor, para escuchar tu palabra, para acercarnos a tu presencia, para recibir el poder, la gracia, las fuerzas necesarias, Señor, para vivir como hijos tuyos. Señor, venimos delante tuyo entregando nuestras ofrendas, el fruto de nuestro sacrificio, de nuestro trabajo, de nuestra entrega, Señor. Te pedimos que lo recibas con gozo y que estés bendiciendo las manos de todos aquellos que te entregan. Señor, entregamos en época de necesidad, en época de escasez, confiados, Señor, y confesando que vos sos el dueño de nuestras vidas y el dueño de todo lo que produce en nuestras manos. Te pedimos que estés bendiciendo la vida de nuestros jóvenes, la vida de sus familias, y que esté sobreabundando, Señor, tu bendición, tanto espiritual como material, para que en estos tiempos podamos ser de bendición también para otras personas, podamos compartir el Evangelio, podamos ser utilizados por tu mano poderosa. Te pedimos, Señor, que en esta tarde podamos abrir nuestros corazones, nuestras mentes, para poder comprender nuevamente tu perfecta palabra, tu voluntad en nuestras vidas, y que nos estés guiando, Señor, para ser útiles para tu reino, para ser útiles en nuestras familias, en nuestro trabajo y en tu amada iglesia. Te pedimos, Señor, que estés cuidando nuestra iglesia, a todos nuestros líderes, a nuestro pastor principal, a su esposa que están en viaje, Señor, y que estés guiando, Señor, todos los proyectos y sueños que nos hiciste soñar a través de nuestra iglesia. Que estés obrando y actuando para que todos nosotros podamos ver y comprobar que nada puede frenar los planes que vos tenés para con nosotros. Te damos las gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a ver la palabra de hoy. Se encuentra en Nehemías capítulo 1, versículo 4 al 11. Dice así: al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era el copero del rey. Amén. ¿Quién era Nehemías? ¿No? A diferencia de muchos de los libros que llevan nombre en el Antiguo Testamento, Nehemías no era un profeta, sino que era una persona creyente secular. Es decir, que no era una persona llamada a llevar la palabra de Dios, iluminada para llevar la palabra de Dios al pueblo. Dice la Biblia que era una persona que nació durante el cautiverio, es decir, en Babilonia, cuando el pueblo de Israel
fue llevada al cautiverio a Babilonia, y que era entonces padre de judíos, nacido en Babilonia, y era también copero del rey. Si nosotros buscamos en Google, en Wikipedia, y ponemos Nehemías, aparece que Nehemías era no un profeta, sino le llaman líder político. ¿Por qué? Porque Nehemías fue uno de los que llevó una expedición, un grupo de gente del pueblo de Israel desde Babilonia hasta Jerusalén para reconstruir la muralla y el templo de Dios que había sido destruido. ¿Sí? Nehemías era entonces, a pesar de su posición dentro del palacio, era un esclavo, era parte del pueblo dominado por Babilonia. Y sin embargo, él no se quedó en el lugar en el que estaba, sino que no consideró que esta situación en la que él estaba lo definiera, sino que él tenía muy en claro quién era, que él formaba parte del pueblo de Dios. Y es por eso que ante la crisis del pueblo de Israel, ante el dolor del pueblo de Israel, Nehemías no se quedó con los brazos cruzados. Nosotros hoy vivimos un tiempo de crisis, ¿no? De mucha incertidumbre, mucha inseguridad. ¿Qué es ser creyente en estos tiempos? ¿Qué es ser una persona cristiana en los tiempos de hoy en día, en donde hay tanta necesidad, en donde hay tanta inseguridad, en los que hay tanta incertidumbre? La realidad es que lo que nosotros hacemos el día a día, nuestra vocación, el ser estudiantes, padre, madre, padre, ustedes no, hijos, ¿no? Alumnos, empleados, jefes, todas estas cosas, si bien forma parte de lo que nosotros somos, no nos define. Lo que nosotros nos define es quiénes somos delante de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios. Entonces, en este tiempo, a mí me gustaría que podamos ver la historia de Nehemías y pensar un poquito más cómo es que nosotros podemos vivir en tiempos de crisis, cómo es que nosotros tenemos que ser cristianos en tiempos de crisis. Nehemías vivía en una situación que en realidad tampoco era su culpa, ¿no? Él ya había nacido en el cautiverio, él no había formado parte del grupo que se había rebelado contra Dios, ni que había idolatrado a otros dioses, y sin embargo, él tenía algo muy interiorizado en su corazón, que era que él era parte del pueblo de Dios. Y es por eso que si nosotros vemos en el capítulo 1, que empezamos a leer hoy, un poquito más adelante, dice que Nehemías escucha de otra persona que viene de Jerusalén, que forma parte entonces de la expedición anterior que había ido a Jerusalén, y le pregunta cómo está la tierra que Dios nos dio a nosotros, cómo está el pueblo que quedó abandonado en Jerusalén, cómo está la gente que fue a Jerusalén. Y escucha que en realidad la ciudad sigue destrozada, que la gente que está en Jerusalén pasa hambre, que el templo está en ruinas. Y entonces dice la palabra que al escuchar esto, Jeremías lloró y buscó a Dios. Lo primero que nosotros tenemos que hacer en tiempos de crisis, nosotros cristianos, es poner la mirada en Dios. Y es muy interesante cómo empieza el versículo que leímos hoy, el versículo 4, porque dice, al escuchar esto, el relato de Nehemías, no Jeremías, el que, ¿se acuerdan cuál era, no? El que lloraba mucho y el que tuvo que contar cómo se destruyó todo Israel, es una generación anterior. Jeremías fue llevado al cautiverio, y este es Nehemías, ¿no? Nehemías, entonces, dice que se sentó a llorar, y dice que hizo duelo durante días y ayunó y oró a Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo de crisis, en este tiempo en el que nos cuesta dormir, en este tiempo en el que quizás no estamos pasando hambre o necesidad física específica, pero hay tanto dolor y tanta incertidumbre a nuestro alrededor que no tenemos paz? Lo que tenemos que hacer es sentarnos delante del Señor y poder llorar, es poder acercarnos delante de Dios y entregar nuestro corazón. ¿Qué es lo que nosotros nos define como hijos de Dios? Es esta relación que nosotros tenemos con Dios. Es esta posibilidad que nosotros tenemos de llorar, de amargarnos, de alegrarnos, de volcar nuestro corazón delante de Dios. Hoy en día nosotros vivimos una época en la que el demostrar nuestras emociones y demostrar nuestras debilidades es algo incorrecto. Yo la otra vez veía un programa, no sé si ustedes ven programa coreanos, y que se trata sobre yones de esos, ¿no? Entonces una persona cuenta su yone, hace yones sangram, y la gente del panel escucha y le responde, ¿no? Y contaba la chica que el novio le empezó a contar sobre su situación familiar, y parece que no era muy buena.
¿no? Su mamá estaba deprimida y entonces tenía problemas de depresión y qué sé yo, ¿no? Y las personas que estaban al lado escuchando esta situación decían, ay, sí, 그런 얘기 들으면 부담스럽죠. 부담스러워요. Para mí es como mucho, es demasiada carga, es demasiado pesado. Si bien hoy pareciera que la gente puede decir lo que piensa y lo que quiere, la realidad es que vivimos oprimidos, vivimos reprimidos, porque sentimos que lo que nosotros podemos llegar a decir puede llegar a ser una carga a nuestro alrededor. Y entonces vivimos guardando y guardando y guardando todas esas cosas que nos hacen mal en nuestro corazón. Nehemías dice que lo primero que hizo cuando se sentó a orar a Dios, dice, me senté a llorar, a volcar todo lo que había en su corazón, a volcar su miedo, a volcar su angustia, justamente a recibir el consuelo de Dios. Si cuando hablábamos de Jeremías decíamos que Jeremías hablaba del juicio de Dios y que era el que siempre lloraba, y de hecho escribió el libro de Lamentaciones, ¿no? Que no puede existir un peor nombre para un libro que Lamentaciones. Nehemías, al contrario, significa Jehová me ha consolado. Y es por eso que Nehemías oró a Dios, entregó su corazón y Dios lo consoló. Nos acercamos delante de Dios y tenemos que entregar, volcar, me encanta esa palabra, volcar lo que hay dentro de nuestro corazón a Dios. Esto es lo que nosotros como hijos de Dios podemos hacer en tiempo de crisis. Y es lo que nos diferencia del resto de las personas. Que en nosotros hay verdadera paz, hay verdadero consuelo. Es como el Chansonga, no sé si ustedes, yo hablo de Chansonga, me parece que ya estoy un poco más pasada de edad. Vieron que dicen que a medida que uno va madurando, no voy a decir la palabra que no le gusta a la gente más grande, va madurando, le empieza a gustar el Chansonga, ¿no? Hay un Chansonga que me gusta mucho que es el 483, que dice, Do Yesuke Churyong Naga, de 뭐든지 내려놓고, entrega todas tus cargas delante del Señor. Y dice, Chu 십자가 사랑합니다. Cree en el amor que Dios entregó por vos en la cruz. Y dice, 죄 사함을 받으라. Y recibió el perdón de todos tus pecados. Y el Jurión dice, 주 예수께 조용히 나가. 내 마음을 쏟아노래. Dice que lo vuelque, que saque todo lo que hay en tu corazón. Que el Señor mira en lo secreto. 은밀히 보시는 주님은 은혜를 베푸시리. El Dios que mira en lo secreto, que mira en lo más íntimo, derrama de su gracia sobre nosotros. Por eso ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo de dificultad? Tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que rendir culto. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde que empezó toda esta pandemia, ¿no? Pero ¿desde cuándo el culto en nuestra vida se volvió algo opcional? Nosotros somos hijos de Dios. ¿Desde cuándo nuestra comunicación con Dios se transformó en algo opcional? ¿Desde cuándo empezamos a elegir entre rendir culto un sábado o rendir el culto el domingo? ¿Desde cuándo empezamos a elegir, este solio lo hace esta chonseimiento se lo escucho, este solio lo hace este moseísmo lo escucho? Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Más aún nosotros, que estamos sirviendo en lo que es el futuro de nuestra iglesia, que es la escuela dominical, más nosotros que estamos sirviendo a este Chongnyeonbu con tanto amor, con tanto valor. Lo que realmente es ser necio, es ser tonto, es creer que nosotros podemos hacer todo esto por nuestra cuenta. Tenemos que rendir culto. Y por rendir culto no quiero decir que tenemos que sentarnos enfrente de la computadora. No, tenemos que escuchar, tenemos que pensar, tenemos que meditar en la palabra de Dios. Nehemías se acercó a Dios, volcó lo que había en su corazón y escuchó la palabra de Dios. Hay algo que 난 진짜 듣기 싫은 게 있어요. 청년들을 만날 때, 이 친구들, amigos míos también 만날 때 이런 얘기를 많이 해요. 아무래도 como yo hablo mucho de Kyo y de Hananim, cosas así, porque tengo la etiqueta de Chon en la cabeza. Sí, Kyo, sí. 나도 열심히 다녔어. Yo también, 저도 옛날에는 antes, cuando estaba en 학생부, re 열심히 다녔어요. re 열심히 믿었어요. Yo también hice 방언, yo también antes, 한때, 옛날에, 나도 예전에는 그랬어.
como si fuera algo superado, como si fuera algo de un momento, de una etapa. La realidad es que nosotros, hijos de Dios, no puede ser una etapa pasada, tiene que ser el hoy. ¿Y de qué me sirve haber recibido tanta gracia de Dios y en un momento haber vivido sirviendo a Dios y en un momento haber vivido con toda la pasión hacia Dios, si hoy en mi vida no está presente? ¿De qué me sirve haber vivido todo eso si hoy en mi vida no es importante? Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que aprovechar la bendición que Dios nos da de buscarlo. Y Dios es nuestro consuelo. Por eso en Juan capítulo 14, versículo 16, Jesús les dice a los discípulos, no teman, no los voy a dejar huérfanos, no se van a quedar solos, yo les envío el Espíritu Santo, un consolador, alguien que va a estar con ustedes en todo momento, alguien que nunca los va a abandonar. Cuando nosotros vemos la oración de Nehemías, además de encontrar esa confianza para poder entregar todo lo que había en su corazón, toda esa amargura, y además de recibir el consuelo de Dios, vemos una oración de arrepentimiento de Nehemías. En el capítulo 6, en el versículo 6 dice, te suplico me prestes atención, fijes tus ojos en este siervo tuyo que ora en favor del pueblo de Israel, y después dice, confieso que los israelitas entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho, hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo le diste a tu siervo Moisés. Y acá Nehemías dice, el pueblo de Israel, en los que estamos incluidos mi familia, y no solo mi familia, sino yo mismo, estoy incluido entre este pueblo de Israel que pecó contra vos. Cuando nosotros nos encontramos ante dificultades, ante situaciones adversas, ante una situación como hoy en día, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Le echamos la culpa a todas las situaciones que hay a nuestro alrededor, todas las personas que hay a nuestro alrededor. Y esto es muy humano. Nos cuesta reconocer que nosotros muchas veces tenemos la culpa de gran parte de las cosas que suceden. La otra vez, la semana pasada, estaba mirando como mi hijo hace Zoom, y el profe, así como muy buena onda, decía, bueno, pero ustedes alguna vez, trataba de compartir con los chicos, decía, bueno, ustedes alguna vez se portaron mal, hicieron lo que no tenían que hacer. No, decía, todos los nenes del PAN decían, no, nunca le mintieron a sus papás, decía el profe. No, yo nunca, y yo lo miraba a mi hija, ¿no? Pero así somos los seres humanos. Siempre intentamos buscarle, echarle la culpa al resto de las cosas. Ustedes que trabajan en Avellaneda, que tienen empleados, que tienen encargados, siempre tienen una excusa. Fue el colectivo, es que la tarjeta SUBE no me andaba, es que justo no me paraba ningún colectivo, es que parece que hubo un accidente en el tren y el tren se paró, es que, escuchando, ¿no? Siempre hay una excusa, siempre hay alguien que es más culpable que yo. Sin embargo, Nehemías, cuando ora a Dios, ¿qué dice? Confieso que mi pueblo, que mi familia y que yo mismo pequé delante de Dios, que me corrompí, que el corazón que yo tenía en un principio no es el mismo que el de hoy, que los objetivos que yo perseguía se fueron desvirtuando, que se fueron corrompiendo, que la pasión con la que yo rendía culto no es la misma hoy. La culpa de todo la tengo yo, dice Nehemías. Y no porque haya sido culpable de la caída de Israel, ni porque haya sido culpable de todo el cautiverio babilónico. Ni siquiera era culpable, porque ni siquiera había nacido cuando había pasado eso. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que comprender es que si bien no somos culpables de lo que sucede a nuestro alrededor, no somos culpables de la pandemia, sí somos responsables de cómo nos paramos frente a ella. Nehemías comprendió que su situación en el cautiverio, que la vida que había llevado hasta entonces, que la situación holgada que tenía en el palacio, que el estar cómodo, que el estar tranquilo, que tener una cama, había hecho que él se dejara estar. Que había dejado, como dice la palabra de hoy, que había desobedecido los mandamientos de Dios, que se había corrompido, que había ofendido a Dios, que había dejado de seguir a Dios.
Es por eso que nosotros como hijos de Dios, lo primero que tenemos que hacer es poner la mirada en Dios. Y cuando ponemos la mirada en Dios, Dios hace que pongamos la mirada en nuestro interior. Y que comprendamos que en realidad, cómo nos paramos enfrente a la crisis, cómo nos paramos y cómo enfrentamos lo que está delante nuestro, eso sí depende de mi relación con Dios y de mi pecado. ¿Por qué nos cuesta tanto entonces seguir adelante en estos tiempos de pandemia? ¿Por qué nos cuesta tanto rendir culto? ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Porque la realidad es que veníamos orando menos y veníamos corrompiéndonos más y veníamos ofendiendo a Dios más y nos veníamos alejando de Él. Y es en estos tiempos en los que más nos cuesta, no porque haya sido de golpe, sino porque fue un proceso en el que nos habíamos dejado estar durante mucho tiempo. Si nosotros le echamos la culpa a las personas que hay a nuestro alrededor y le echamos la culpa a la situación, a la circunstancia, lo que sucede es que no podemos crecer. Cuando nosotros ponemos la mirada en nosotros, entonces confesamos como Nehemías, que nosotros estamos incluidos entre todos aquellos que pecaron delante de Dios. Comprendemos que ofendimos a Dios muchas veces, que muchas veces nos corrompimos, y corromperse no quiere decir que uno desate que haga explotar una bomba, sino que quiere decir que nos desvirtuamos y que dejamos de perseguir lo que Dios quería, que empezamos a seguir otra dirección, que nos desviamos. Comprendemos que desobedecimos a Dios, que desobedecimos los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, que nuestro corazón se alejó de Dios. Entonces, en estos tiempos de crisis, qué importante es poder poner la mirada en Dios y poner la mirada en nosotros, para ver cuáles son las cosas en las que estábamos mal hasta el día de hoy. La realidad es que no todo estaba bien en nuestro corazón y no todo estaba bien en nuestra relación con Dios. Y esta crisis, esta dificultad que estamos enfrentando, es un llamado de advertencia, es un llamado de amor de Dios para que volvamos a acercarnos más a Él. En el capítulo 2 de Nehemías, nosotros vemos que Nehemías no solo ora, sino que Nehemías decide involucrarse en esta tarea. Dice que oró, ayunó, clamó a Dios, y en el capítulo 2 vemos que este Nehemías, que era el copero del rey, se acerca al rey a hablar sobre esto, ¿no? En el capítulo 2, versículo 2 dice que el rey vio a Nehemías y le dijo: ¿por qué estás tan triste? Pues no estás enfermo. Entonces, no es esto sino quebranto de corazón. Y entonces dice Nehemías: temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Y dice: entonces oré al Dios de los cielos. Dicho sea de paso, Nehemías seguía orando, ¿no?, a Dios. Y dije al rey: si le place al rey y a su siervo, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Nehemías ora a Dios, busca a Dios, acepta y entrega y se arrepiente delante de Dios por sus pecados, y luego que decide viajar hacia Israel para reedificar la muralla. Ahora, no era un viajecito de media hora, no era me tomo el colectivo, me voy en carreta. Yendo por el camino persa, que bueno, era que era el camino en esa época, dice que era aproximadamente 1500 kilómetros. Si nosotros vemos el libro de Esdras, que es el libro anterior, que es exactamente el grupo anterior que viajó a Judá, a Israel, dice que Esdras en el capítulo 7 al 9 dice: Esdras había salido de Babilonia el día 1 del mes 1. Escuchen y hagan el cálculo. Y llegó a Jerusalén el día 1 del mes 5, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Es decir, que fue un viaje de ¿cuántos meses? No veo señales. 4 meses. 4 meses viajando para llegar de Surá a Jerusalén. O sea que Nehemías estaba como esclavo, pero en una situación muy acomodada, muy holgada, en su cama, calentito, cómodo, en Babilonia, y decide viajar 4 meses para llegar a una Jerusalén destruida, en la que había hambre, destrucción, enemigos, gente que los quería
que los quería atacar, y encima no había muralla en la ciudad, no tenían defensa, no tenían templo. Nehemías no solo se compadeció del dolor de su pueblo, no solo oró por su pueblo, sino que fue en busca de la necesidad de su pueblo. Esto requiere sacrificio, y un sacrificio voluntario. Nosotros muchas veces nos quedamos con que está todo muy difícil, con que hay crisis, con que hay dificultad. Y la verdad es que, gracias a Dios, tenemos con qué comer y tenemos con qué vestir y tenemos cómo vivir. Yo he hablado con muchos jóvenes, la verdad que todos estamos en situaciones diferentes, y sin embargo, todos acá presentes podemos confesar que la mano de Dios hasta el día de hoy, en estos tiempos tan difíciles, nos protegió y nos cuidó. Y gracias a Dios podemos reunirnos hoy también. Entonces, como hijos de Dios en estos tiempos difíciles, tenemos que ser capaces de ver a nuestro alrededor y de ver la necesidad que hay, más allá de nuestros narices. Gracias a Dios tenemos donde dormir, gracias a Dios tenemos con qué comer, gracias a Dios podemos trabajar. Y vivimos, y pasan los días, Yo no sé cómo pasa la semana tan rápido. Pero tenemos que comprender que como hijos de Dios, tenemos también la responsabilidad de ver a nuestro alrededor. Y ver la necesidad física, material, y sobre todo, y con mucha importancia, la necesidad espiritual y emocional que hay en nuestro alrededor. Si nosotros confesamos y comprendemos que la fuente de paz es nuestro Dios, que la fortaleza que nosotros tenemos y la bendición que vivimos hoy es por la gracia de Dios. Esto implica también poder sacrificar nuestro tiempo, nuestro corazón, para orar y para ver a la gente que está a nuestro alrededor. ¿Qué hace un cristiano en momentos de crisis? ¿Qué hacemos los creyentes en tiempo de crisis? Como Nehemías, ponemos la mirada en Dios y tenemos paz, tenemos seguridad, tenemos estabilidad. Como Nehemías, ponemos la mirada en nosotros y comprendemos que estábamos alejándonos de Dios y volvemos a buscar a Dios. Y como Nehemías, tenemos la sensibilidad que Dios nos da para poder ver la necesidad de nuestros hermanos, la necesidad que hay a nuestro alrededor. Como Nehemías tenemos la capacidad y el valor de sacrificarnos, sacrificar nuestro tiempo, nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos de ocio, nuestros tiempos de descanso, para poder ver a nuestro alrededor y compartir esta gracia que Dios derramó sobre nosotros. Hoy somos 40 rindiendo culto. A mí me gustaría que podamos recordar y pensar y tener en cuenta que hasta el día de hoy Dios nos cuidó, Dios nos protegió, y es la gracia de Dios. Pero hasta el día de hoy también nosotros pudimos resistir y podemos vivir y pudimos aguantar, porque estamos en este lugar y porque Dios obra a través del culto, a través de nuestra oración, a través de nuestros tiempos, el tiempo que nosotros dedicamos a Dios. Y me gustaría que podamos nuevamente pensar realmente en las cosas que nosotros debemos cambiar y mejorar delante de nuestro Dios. Que nuestro Dios nos dé sensibilidad, seguridad y la capacidad de ver tanto a nuestro Dios, a nuestro interior y a la gente que realmente necesita del consuelo y de la gracia de Dios. Y todo el que vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque a través de la palabra de hoy nos enseñás, Señor, que no solo los profetas, no solo aquellas personas que vos llamaste a predicar, son utilizadas por vos, sino que una persona como Nehemías, desde su lugar, también fue utilizada por vos de una manera excepcional, asombrosa, y que cambió la historia de todo pueblo de Israel. Señor, nosotros muchas veces nos sentimos insignificantes ante esta pandemia y crisis tan grande que nos supera. Sin embargo, Señor, como Nehemías, hoy tomamos la decisión que vos pusiste en nuestro corazón de poner la mirada en vos, de descargar todo nuestro corazón en vos,
de alojar todas nuestras dudas, nuestros miedos, nuestros temores delante de tu presencia, de poder llorar, agradecer y reír delante de tu presencia. Y Señor, oramos delante tuyo porque como Nehemías confesamos que nos corrompimos, que dejamos de obedecer tus mandamientos, que nos comenzamos a alejar. Te damos gracias, Señor, porque a través de la palabra de hoy y a través de este tiempo de crisis nos llamas a la reflexión y a ver qué es lo que realmente hay en nuestro corazón. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a estar más conscientes, más concentrados en tu palabra y en lo que vos tenés preparado para decirnos a cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que como Nehemías nos des un corazón sensible, que pueda ver la necesidad de su alrededor, que pueda orar y llorar por aquellos que necesitan de tu ayuda. Y que no nos quedemos solamente orando, sino que podamos salir como Nehemías, a sacrificarnos, a entregarnos y a dedicar nuestro tiempo y nuestra oración por aquellos que necesitan de tu gracia, de tu poder y de tu ayuda. Bendecinos, Señor, a cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, no para nosotros, sino que deseamos de tu bendición en nuestra vida para poder bendecir a nuestra familia, para poder bendecir a nuestros amigos, para poder bendecir a aquellas personas que se encuentran con depresión, con inseguridad, con dolor, con insomnio, para poder bendecir, Señor, y compartir por todo lo que vos nos diste a cada uno de nosotros. Te damos gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 주기도문으로 예배 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라에 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.